buenos días, hermanos. Oremos. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te pedimos tu protección, porque tu fidelidad es para siempre. Tu ayuda es benigna, tu voluntad es agradable y perfecta. Te rogamos aceptes todo en este día de adoración a tu nombre. Bendícenos, Señor, con el mensaje de tu santa palabra, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había nada en ella que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Hola, hoy me preparé con un mensaje para los niños y los jóvenes. Y acabamos de escuchar la lectura que decía que cuando Dios comenzó a crear la tierra y los cielos, todo estaba sin forma, que había aguas que estaban cubiertas de una gran obscuridad y que sobre ellas, sobre esa superficie, se movía el Espíritu de Dios. Pero también leímos que no había nada en ellas. Y cuando ustedes comenzaron en este nuevo periodo de la escuela, que empezaron con sus clases virtuales, cuando todo esto comenzó, todo parecía que no tenía forma, todo parecía que estaba lleno de problemas, parecía que había una gran oscuridad porque no le atinábamos a nada. Pero cuando ustedes estén pensando en esto, cuando todo esto estaba pasando, ¿saben quién se movía sobre todo ese desorden, sobre todo ese vacío? Se movía el Espíritu de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que no había nada en ella, hablando de la tierra. Quería decir que el Espíritu de Dios no estaba todavía bien impregnado en la creación, que todavía no estaba Dios ahí. Pero aún así, aunque la presencia de Dios no había impregnado la creación, aún así Dios se movía y estaba presente en eso que aparentemente estaba vacío. Así que hoy le quiero que ustedes piensen que cuando las cosas estén medio desordenadas, que no tengan forma, que a lo mejor está medio oscuro, que no alcanzamos a distinguir el propósito o el sentido, recuerden, sobre esa superficie aparentemente vacía, desordenada, sin forma, ahí comienza Dios a actuar.
días Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más en la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por ahí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: Amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que estaban ahí pensaron: ¿Cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de ahí. Al verlo todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: Nunca habíamos visto nada como esto. Buenas tardes, hermanos. Gracias por estar ahora una vez más con nosotros en esta versión virtual del culto del domingo. Agradezco a Dios la invitación que me hicieron, agradezco también a Dios el que me permitiera abrir su palabra, y yo quiero invitarlos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Oremos. Bendito Señor, que al abrir tu palabra podamos, Señor, ver realmente qué es lo que tú quieres enseñar y enseñarnos como iglesia y como personas. Pero también, Señor, queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que, habiendo entendido, podamos, Señor, actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que tú nos has mostrado, pero sobre todo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Esto te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. A veces hemos dicho nosotros: si a mí me concedieran, si yo fuera, sería la persona más feliz del mundo. Y déjenme decirles que una vez escuché yo una entrevista que le hicieron a Madonna, y ella decía que ella, después de haber sido famosa, ya estaba preparándose y pensando para superar lo que había hecho con anterioridad, que ella no se podía dar el lujo de descansar porque siempre había algo que mejorar. Entonces, cuando uno ve estas situaciones y estas cosas, uno piensa, pues, que nunca se va a acabar uno de perfeccionar, que nunca va a estar uno satisfecho, que nunca va a estar uno conforme con lo que ha hecho. Y quiero decirles que lamentablemente es cierto. Cuando uno logra obtener un trabajo, la salud, un matrimonio, cualquier cosa que ustedes se hayan propuesto lograr, alcanzar o cumplir, descubrirán en ese momento que la satisfacción o el gozo o la meta que estaban tratando de alcanzar, ya alcanzada, se convierte en un gran vacío. Y quiero que meditemos en esto mientras vamos leyendo y vamos escuchando y dialogando sobre esto que pasó en este lugar que se llama Capernaum. El primer versículo dice que después de algunos días se oyó que Jesús estaba en casa. Cuando nosotros decimos que estamos en casa, ¿a qué nos referimos? A que llegamos al lugar donde nosotros habitamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos está diciendo que Jesús llegó a su casa y probablemente llegó a descansar. Pero el versículo 2 inmediatamente dice que cuando las personas supieron que Jesús había llegado a su casa, se congregaron, se juntaron muchos, tantos que ya no cabían a la puerta.
Y entonces Jesús decidió predicarles la palabra. En el versículo 4 dice que, en el versículo 3 dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y dice también que no podían acercarse a él a causa de la multitud. Entonces estas personas, estos 4 hombres, decidieron subirse al techo y ahí abrir un hueco. Bueno, en este momento, pues es una historia que ya sabemos, una historia que nos han contado, una historia también que pues hemos aprendido en la escuela dominical. Ahora yo quiero preguntarles, cuando estas personas, quizá un poco impertinentes, decidieron subirse al techo, empezar a hacer un hoyo y de repente, ¡pum!, el Señor Jesús estaba predicando y al escuchar eso, pues creo que empezó a caerles polvo, no nomás a Jesús, a todos los que estaban ahí. Y de repente, cuando se abre el hoyo, cuando se abre el boquete suficientemente grande, ve 4 cabezas asomarse, vislumbrar cómo podían maniobrar para bajar una camilla con un hombre amarrado ahí. Y en lugar de Jesús molestarse por esa actitud, dice que él se maravilló al ver la fe de ellos. Y cuando pasó esto, en el versículo 4, cuando bajaron el lecho de esta persona, lo que primero que Jesús le dice al paralítico es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y en este momento yo pienso que el paralítico se quedó un poquito sorprendido porque pues no lo habían llevado ahí para que le dijeran tus pecados te son perdonados. Lo llevaron ahí porque ellos estaban seguros, sus amigos y él estaban seguros de que Jesús iba a hacer un milagro en él y que probablemente le iba a devolver la habilidad, la capacidad, el privilegio de volver a caminar. Y cuando Jesús hace esta declaración, le está diciendo: ya sé que quieres caminar, ya sé que tu propósito de haber venido aquí, el tuyo y el de tus amigos, es el deseo de caminar, pero hoy tú necesitas saber que si aceptas el regalo del perdón, tú estarás seguro de que vivirás eternamente con Dios. ¿No es eso lo que todo hombre o mujer desea? ¿Vivir eternamente en el cielo? Y Jesús, en su amorosa misericordia, le hace y le ofrece lo más necesario, lo imprescindible, una situación sin la que es imposible vivir, el perdón de los pecados. Y es esa la misma oferta para ti y para mí hoy en día. El paralítico pudo haber renegado y decir: oye, Señor, lo que yo necesito no es tu perdón, necesito caminar. Tengamos mucho cuidado al decir que no necesitamos el perdón, porque entonces estamos haciendo a Dios mentiroso y estamos invalidando su calidad de ser Dios y estamos negándonos a nosotros la posibilidad de la vida eterna. Y peor aún, estamos arriesgándonos a vivir como si nunca hubiéramos pecado. Y hasta aquí todo está en suspenso, todo mundo está a la expectativa. Y en el versículo 6 aparecen estas personas que siempre están tratando de que Jesús evidencie
algo que ellos puedan señalar como malo. Dice el versículo 6 que estaban ahí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Quisiera que ustedes en su Biblia la tuvieran abierta para que fuéramos leyendo juntos este pasaje. Dice, estaban ahí sentados, cavilaban y pensaban, pensaban, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Por qué creen que estas personas se escandalizaron tanto? Si alguno de nosotros dijera, tus pecados te son perdonados, no habría casi ningún problema porque pues solamente podemos perdonar a las personas que nos han ofendido. Pero decir tus pecados te son perdonados, pues lo más probable es que consideraran que nosotros estamos un poquito fuera de forma y sentido, que nuestra cabeza no está funcionando bien y nos tildaran de locos. Pero en el caso de Jesús era una cosa diferente, es una cosa diferente. Porque Jesús había demostrado, si ustedes tienen oportunidad, en el capítulo anterior, los últimos versículos del 40 al 45 del capítulo 1, Jesús ha sanado ya a un leproso. Jesús había demostrado poder para sanar. Así que al hacer esta pregunta, al hacer esta aseveración al paralítico, él está suponiendo que no solamente puede perdonarle sus pecados, sino también, y está asentando y confirmando que él puede sanar. Por eso es que las personas aquí, estos escribas, se escandalizan tanto, porque ellos saben, y por supuesto están ahí para comprobar que Jesús podía sanar a algunas personas. Y Jesús los enfrenta y les dice, ¿por qué están ustedes pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y aquí está Jesús revelando su identidad, porque ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o sanar? ¿Quién puede hacer eso? Por eso es que se escandalizaron tanto, porque solo Dios puede perdonar pecados y también, obviamente, Dios puede sanar. Jesús sabe lo que están pensando y como siempre les hace esta pregunta que para ellos es difícil de contestar, no porque no sepan la respuesta, sino porque al contestar esta pregunta ellos van a confirmar lo que Jesús está evidenciando, su personalidad como Dios y como sanador, porque ellos saben que Jesús puede sanar al hombre, así que por lo tanto, si Él puede sanar al hombre, también puede perdonarle sus pecados y por lo tanto, Jesús se está revelando como Dios. Este mismo Jesús hoy nos dice a nosotros, levántate, toma tu camilla y camina. Camina en el camino de la verdadera salud, en el camino de la santificación, del compromiso con aquel que es nuestro bien. Y les aseguro que muchos se quedarán asombrados por lo que Dios hará con estos pecadores redimidos, que a Él sea la gloria por siempre. Amén. Hay una historia que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde. Es la historia de un misionero, de una persona que predicaba el evangelio
en los tiempos de la dictadura en Argentina. Este hombre sabía que por su predicación y por sus hechos estaba en la mira del gobierno para ser encarcelados. Él se había propuesto salvar el número mayor de personas de ser atrapadas y asesinadas por los generales que estaban en ese momento gobernando su país. Y sabiendo esto, él buscó que su esposa estuviera alejada lo más posible de él. Intentó sacarla del país, pero no pudo, pero sí la pudo trasladar a otra ciudad lejos de él. Y finalmente, como ocurre casi siempre, fue atrapado por la policía, fue encarcelado y estuvo ahí no solamente él, sino un grupo que compartió con él la aventura y el riesgo de rescatar a las personas. Estando ahí prácticamente un año, alguien le comentó que ese día era el día de la Pascua, el día de la resurrección. Y le preguntó, ¿vamos a hacer algo? Y empezó a correrse la voz de que los cristianos se iban a juntar en el patio. Y para proteger a este grupo de cristianos que ahí en prisión seguían proclamando y seguían diciendo que Jesús era el Señor y Salvador del mundo y Señor y Salvador de nuestras vidas, ellos decidieron juntarse al alba. Y estando ahí, en el centro del patio de la prisión, los que no eran convertidos, los que eran presos políticos o presos ya sea culpables de algún delito, formaron una valla alrededor de ellos para protegerlos. Y ahí en el centro, este grupo de cristianos y este pastor y misionero levantó la voz y dijo, hoy que no tenemos pan y hoy que no tenemos copa, agradecemos a Dios la vida del Señor Jesucristo ofrecida en perdón y en propiciación de nuestros pecados y levantamos una copa que no existe, pero que sabemos que beberemos el día que estemos en la presencia del Señor. Pero hoy la bebemos sin tenerla en la comunión de los santos. Quise referirles esto porque probablemente algún día nosotros estemos ausentes del templo, ausentes de la mesa, quizá ausentes de la comunidad, pero ese día, aún nosotros, en nuestra soledad o en nuestro aislamiento, podremos levantar el pan y la copa, así, sin ella, sin tenerlas físicamente, pero reconociendo y sabiendo que nuestro Dios y la comunidad a la que pertenecemos está con nosotros. Por eso, yo hoy les invito a participar de la Cena del Señor. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice, porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor,
Ustedes proclaman su muerte cada vez que comen este pan y beben de esta copa. Amén. Después de esta conclusión del mensaje, les invito a que oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú has provisto para nosotros un Salvador y un Sanador. Hoy, Señor, te pedimos que cuando levantemos nuestra camilla y cuando caminemos, tú nos concedas la gracia de ser perfeccionados, de ser santificados, de comprometernos en amor y servicio a ti. Te damos muchas gracias, Señor, una vez más, porque nos has sanado, porque nos has levantado, pero sobre todo te damos muchas e infinitas gracias, Señor, porque tú nos has ofrecido el perdón, no solamente de nuestros pecados pasados, pero también de los que habremos de cometer. Disculpa, Señor, nuestros defectos y, Señor, una vez más, confirma, afirma y, Señor, mantén nuestra promesa de amarte y de servirte siempre, porque te lo suplicamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.